Y este espacio es cortesía gracias a Tarde o Temprano, Frigilux, café amanecer tan bueno como su gente. Y Farmacia SAS trae para ti la oportunidad de llevarte a casa una bicicleta eléctrica, la cual se estará sorteando a nivel nacional. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, sigue la cuenta oficial de Instagram, @farmaciasas, y registra tu factura de compra en la página web www.farmaciasas.com. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Flaquito, único como tú. Chocolate sin azúcar con leche y oscuro o bitter de San Moritz, tu cómplice perfecto y peca sin culpa. Soledad Bravo, mujer de temple, de amplia sonrisa y libertaria desde raíz, hija de migrantes españoles en la época de Franco, llegó al país en barco donde cumplió sus 7 años. Sus primeros recuerdos transcurren en el Callejón Cantabria en el popular Boulevard de Caracas de Catia. Allí se residenció y comprendió que en Venezuela sentaría bases firmes y profundas. A los años, y bajo su sensible comprensión, desarrolló el sentimiento de la añoranza y sobre todo entendió el dolor de quienes están en el exilio, en camino hacia la esperanza. Su intelectualidad es una de sus grandes virtudes. Con su potente voz nos comparte las vivencias, expresiones y el reflejo como las realidades de una sociedad en búsqueda de justicia, pero sobre todo de armonía y de paz. Para cantautores como ella, las emociones se cantan o se viven en prosa. Así es nuestra Soledad Bravo, una mujer que ha sabido darle color y música al sentir latinoamericano, pero sobre todo ha podido agradecerle con su talento al país que le dio la oportunidad de florecer como una de las glorias más potentes de nuestras propias melodías. Soledad es Venezuela. Querida Soledad, pasearme por tantas cosas que tiene tu nombre relacionado sería infinita la conversa. Creo que tienes muchas cosas bellísimas que reflejar dentro del espíritu musical, dentro de tu espíritu cultural, dentro de esas canciones que has vuelto tuyas, pero las ves nuestras porque nos las has regalado con tu voz y hemos encontrado con ella un sentir muy particular. Tal vez un reflejo muy que se parece a los latinoamericanos. Pero ahora quiero preguntarte, ¿cómo se encuentra hoy Soledad Bravo? ¿Cómo está esa mezcla entre la experiencia, la edad, la pandemia, el COVID, los achaques, como tú mismo me lo dijiste? ¿Cómo se siente hoy Soledad Bravo? Me siento feliz, parcialmente, obviamente, pero me siento feliz porque soy una sobreviviente de una enfermedad que nos ha tenido acosados durante 2 años y que parece ser que continuará. Entonces, eso me hace sentir privilegiada. Soy una privilegiada porque al poco tiempo de enfermar, de inmediato todo el mundo se preocupó. Y es la única cosa que yo le encuentro bien al virus. Me hizo ver lo bella que es la gente, lo buena, lo solidaria. Para mí fue un descubrimiento. Era como si yo hubiera salido de mi cuerpo y hubiera visto todo lo que estaba pasando esta gente, cómo se interesó, cómo me ayudó. Eso para mí fue lo mejor del virus, odioso por demás porque te lleva a la muerte. Y por eso en este momento me siento privilegiada, me siento bien. Desde el punto de vista físico, más maltratada por la edad, por la enfermedad que según alguna jerga médica por ahí dice que yo tengo el virus largo. O sea, que si a mí me dio el virus hace unos meses, todavía sigo que si los 6 meses, que si los 7 meses. Oye, ¿hasta cuándo? Para ya, virus, párala. Pero me siento fuerte en el sentido de que lo vencí. Le vi la cara a la tiznada. ¿Qué es eso? La tiznada en México es la muerte. Y se la vi. Le vi la cara a la tiznada. Y debo decir con orgullo que le tiré una tremenda y sonora trompetilla. Ahí está, palabra cierta, ¿no? Palabra cierta. Qué maravilla. Con respecto un poco a encontrarse cara a cara tal vez con la dificultad de la salud, cuando la salud está en juego, cuando la salud está poniéndonos en 3 y 2, ¿qué valor encuentra Soledad Bravo? Porque musicalmente has interpretado y has reflejado
mucho Hay sentir. dos cosas que pero son muy bellas, por ejemplo, dos canciones. Una que es de Pablo y dice, la vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. Y hay otra maravillosa, que para mí es como un himno, que es de Violeta Parra, conocida por todos mundialmente. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. A veces la vida no vale nada, como hemos visto durante muchos años en nuestro país. Y otras veces hay que darle gracias a ella por la existencia, por lo bello que es estar vivo. Y así me siento un poco en este momento. Aparte de las cosas que tú me has dicho, de lo que es la música para mí, lo que ha sido durante todos estos años, ha sido una entrega. Ha sido una entrega que viene desde mi infancia, de una infancia de la posguerra española, una infancia que sabe lo duro que es vivir en una dictadura, la dictadura franquista. Todas esas cosas están en mi ADN y me las traje puestas conmigo a mi puerto de La Guaira, cuando no había terminal de pasajeros, cuando era asombroso ver a los caleteros con el torso desnudo y su color negro, cargando las cosas con el sol calcinante. Cuando vi a mi mamá vestida de blanco con una rosa, que era de esas rosas de tul que se ponían las mujeres, años 50. Ver a mi mamá que con mi hermano, el menor, o sea, no el menor, sino yo soy la menor de los tres. Y mi padre había venido con mi hermano mayor en el año 50, pero al principio. Entonces lo único que querían ellos era tener a la familia junta. Y mi mamá cuando se puso ese traje y esa flor para impresionar a mi padre, claro, imagínate. Y mi padre impresionándola a ella cuando nos bajamos del barco y decía, no, que tú tienes que comerte una arepa. ¿La arepa los conquistó? ¿La arepa ya había conquistado a tu padre? No, mi mamá encontró que la arepa era horrible, ¿sabes por qué? Porque, bueno, era la Guaira antigua, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que caminar toda la cosa del muelle, llegar a la otra calle, atravesar, y nos metimos en un barcito donde había unas arepas que estaban más tiesas, digamos, como el día anterior, ¿no? Claro, mi mamá se fue a comer una arepa de esa y quedó así. Como tragar arena. Sí, sí. Pero mira, eso fue muy divertido, qué encuentro tan fabuloso, el llegar a este país que me atrapó desde el primer momento. Para mí, yo que no sabía nada de lo que era esto, que cuando llegué, cuando nos montamos en aquel barco de carga habilitado para pasajeros en Bilbao, en la ría, yo tenía 7 años. Ahora tengo 78. He vivido 71 años en este país que amo con locura. ¿Sientes que es tu país? ¿Es tu país, Soledad? Sí, es mi país. Bueno, yo soy la cantante venezolana Soledad Bravo. Lo siento porque es así. Entonces, ver aquella luz, y yo sin conocer a Reverón,
Ya yo sabía que lo que me estaba entrando por mis ojos en aquel momento que yo aparecí desde lejos viendo los hombros de América, aquellos cerros, los hombros de América según Rafael Alberti, y ver eso tan maravilloso, esa luz del trópico de Reverón, ya me entró a mí, ya yo conocí a Reverón en aquel momento, sin saberlo. Fui una niña muy feliz. Toda aquella tristeza y aquella congoja de la posguerra, aquella grisura, aquel no tener comida, la separación familiar, todo eso se vio, pero opacado por la luz del trópico que me penetró hasta el fondo, hasta mi vida, y que la he seguido manteniendo, que cada vez que se oscurece el panorama, siempre tengo que recordar aquel momento de iluminación que fue el trópico, ese abrazo de bienvenida que me dio Venezuela. Así que de ahí viene ese amor por la música que tuve que escuchar de repente. De previo tenía que escuchar otra música. Yo venía en un barco donde era muy gracioso que una niña de repente se pusiera a bailar y a cantar: ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que era lo que estaba de moda por Lola Flores cuando yo era chiquita. Es una emoción tan grande salir de un mundo que lo tienes aquí y lo llevarás por siempre para encontrar un mundo nuevo y echar unas nuevas raíces, chico. Esas raíces maravillosas que yo he echado en este país llegan hasta el fondo. Son demasiados años, porque a lo mejor uno echa unas raícitas, no, pero es que estas raíces son muy profundas. Yo me he recorrido este país completo cantando. ¿Cómo has podido identificar los sonidos de Venezuela a través de tu voz? Por ejemplo, hablamos sobre el Oriente, que has descifrado un poco. Bueno, lo que pasa con la música oriental es que es lo más parecido a mis raíces más profundas, a las que se vieron cortadas en el momento de dejar eso que llaman la madre patria. Entonces, uno siempre trata de conciliar esos sonidos. No hay nada más bello que una malagueña, que además tiene un nombre absolutamente español, que viene de Málaga, quisiera ser la sombra de la noche, quisiera ser la sombra de la noche, para mirarte dormir sola y tranquila, y despertarte cuando la aurora venga, y darte un beso de amor en tus pupilas, y darte un beso de amor en tus pupilas. Entonces a mí me encantó encontrar el origen de esas melodías, y por eso cuando hice un segundo disco de folclore venezolano, yo quise imprimirle un sello español, porque yo podía haber cantado quisiera ser la sombra de la noche, quisiera ser la sombra de... Pero yo le di ese toque aflamencado que tiene en el fondo, que tiene en sus entrañas el polo, el punto margariteño, que tiene... El Caribe. Sí, no. Pero el Caribe fue como muy posterior. Eso fue... El Caribe lo tenía dentro, obviamente. Y entonces por eso a mí me gusta mucho la música oriental, el polo margariteño, porque además el polo salió de España y el polo salió de España y a Venezuela entró. El polo salió de España y el polo salió de España y a Venezuela entró. Y al ver a mi isla tan bella y al ver a mi islita tan bella y en ella se quedó. Toma tu tomate.
Querida, y cuando vienen un poco los ideales, ya hablamos sobre la raíz, sobre conectar un poco con la ausencia, con esas cosas que uno dejó de vivir para entrar a una nueva tierra, pero ahora viene la cabeza a plantear ideas, a enfocarnos un poco en lo que creemos. Bueno, todo viene siempre de la raíz principal. Mi padre era maestro de escuela cuando llegó la guerra civil, cuando el glorioso levantamiento del 18 de julio del generalísimo Francisco Franco, un señor que por supuesto mi padre no quería. Pero era muy joven, mi padre era un maestro de escuela que hizo oposiciones, aquello que llaman en España oposiciones para llegar a un puesto y tal, donde quedó muy bien ubicado, ¿no? En toda España. Digamos que si había primero, segundo, tercer lugar, él hubiera podido quedar en el primero, pero no quedó en el primero de miles, quedó sino en el puesto 16. Humildemente, pero eran miles. Era un hombre con ideas, no sé, más bien que era medio anarco, era muy y también era barojiano. Él adoraba a Baroja. Era un hombre muy culto, a pesar de su modestia de ser maestro de escuela. Cuando llega la guerra, mi padre ya se había casado con mi madre, que era hija de un jefe de estación, de tren, de esos modestos estaciones de las estaciones españolas, de una familia de 11 hermanos, etcétera, etcétera. Entonces ese hombre tenía ideas muy libertarias y además era la época. Él me enseñó a mí lo que era la generación del 98, me enseñó lo que era la generación del 27, de Lorca, de Alberti, de Dalí, cuando estaban en la residencia de Madrid. Yo respiré todo ese ambiente en mi casa y siempre tuve como ese gusanillo de la cosa como de izquierda, digámoslo así, aunque mi padre era republicano. Uh-huh. Y le tocó la mala suerte de quedar en zona republicana cuando viene la guerra. La guerra divide a España. Además, la guerra española fue un campo de experimento de la Segunda Guerra Mundial en el año 45. ¿Qué pasa? Que eran unos milicianos sumamente atorrantes, no tenían armas, no tenían nada. Mi papá me contó alguna vez que tenía una pistola con 9 balas que jamás usó ni usaría porque era un hombre sumamente pacífico y que amaba la vida, digamos, incapaz de agredir. Pero ya en la desbandada del triunfo del movimiento del 18 de julio, los agarraron a todos esos pobres milicianos por ahí, en los campos, ¿cómo le llamaban? Los picos de Europa, por ahí por Asturias. Ahí los metieron presos a todos, obviamente. Y mi papá estuvo 5 años preso en las cárceles franquistas. Ya tenía 2 hijos. Ya había dejado a mi madre con mi hermano mayor y el segundo, Antonio, mi hermano Fernando y mi hermano Ernesto Antonio. Yo todavía no había nacido. Cuando vino un indulto general y mi padre sale. Fue muy difícil esa salida. Yo soy de la salida, soy de la postguerra, de la miseria aquella de que con una papa y un huevo y mucha piel de papas te podíamos hacer una tortilla buena para 5. Todo eso son cuentos que me echaban a mí, ¿no? Pero yo los viví porque estaban ahí. Yo también comí las pieles de mandarina que encontraba en la calle porque tenía hambre.
Hablarles de la línea de cosméticos titanio de Dr. Marcos, que cuenta con una gama de productos que te va a ofrecer renovar, proteger y limpiar las piezas y partes de tu automóvil. Toallitas limpia grasa, limpia tapicería, shampoo, spray limpia rines, spray limpiadores de vidrio y spray para limpiar y desengrasar tu motor. Todos sus productos además tienen el plus de aromas agradables que te van a acompañar en cada destino, pero hará sin duda que vivas momentos extraordinarios. Esas ideas entonces venían en el corazón, ya venían siendo parte de tu historia, ¿no? Claro, sobre todo el haber respirado en casa un ambiente donde había perseguidos, cosa que nosotros lo éramos, pero no teníamos ni idea. Nosotros tuvimos la suerte de venir, aunque aquí había una dictadura, que era la de Pérez Jiménez, de venir a Venezuela y buscar dónde poder existir. No es parecido a otros sistemas. Sí, a otros, no sé, momentos venezolanos, ¿no? Yo creo que cada experiencia, cada época, ¿no? corresponde a un país, corresponde a la idiosincrasia. Es decir, yo no puedo comparar lo que existía en España y la apertura de las puertas de la inmigración en Venezuela. No puedo comparar que si allá la dictadura de Franco, que si allá la... Primero, yo era una niña, no me interesaba nada de eso. Pero podía ver, podía sentir y podía discernir, sobre todo luego, más adelante, en una retrospectiva. O sea, mirando retrospectivamente hacia atrás, tú sabías por qué pasó esto, porque pasó lo otro, claro. Pero ¿de dónde viene esa fijación o esa fuerza hacia las ideas revolucionarias? No hay ninguna fijación ni ninguna fuerza que me arrastre a nada. Cuando estaba en el liceo, yo estudiaba en el Liceo Rafael Urdaneta de Manduca, Ferrenquín. Ahí pasé 5 años de mi vida. En los primeros años era toda aquella cosa de los cabezacalientes, de la división de Acción Democrática, digamos, era 23 de enero, era toda aquella cosa que tenía que respirar. Era mi segundo año de bachillerato, era todo. Entonces, era lo que estaba en el ambiente. Una lucha por democratizar el país. Y en esa lucha, yo era presente, yo era testigo de todo lo que pasaba, de las manifestaciones de la avenida Rafael Urdaneta cuando se construyó, porque no estaba. Cuando yo vivía en Catia, no estaba la avenida Rafael Urdaneta. Y ver toda esa ebullición fue muy importante para mí, porque yo seguía sin darme cuenta, sino que simplemente era como cosas que me afectaban porque las tenía que vivir. Sin darme cuenta, yo estaba respirando los cambios, yo estaba respirando la evolución de las cosas en Venezuela, en el país que además me adoptó, en el país que además yo quise con locura y que más adelante lo quise más todavía, porque más adelante tuve la experiencia de tocar el fondo del alma del venezolano, del alma que era mía también. Al tocarla, uno se hace más de aquí, más todavía, y uno se siente más propio. Entonces, todo eso me hacía sentir, tener esa vocación que tienen los jóvenes muchos, revolucionaria. Lo hice porque era lo que me correspondía, era lo que vivía, lo que sentía. Y así aprendí mucho, ¿sabes? Aprendí mucho en la música, por cierto. Tu expresión fue la música.
cantaste, interpretaste un poco esa visión de mundo, como decía, o visión de una generación que estaba buscando respuestas, queriendo aupar un poco esa democracia. Pero también había como una inclinación hacia esas revoluciones que fueron tergiversadas a lo largo de la historia. ¿Cómo te sientes un poco a veces ese caldo a veces que se mezcla entre un ideal, entre una falsa promesa y entre una dictadura que puede llevar a países hacia un freno constante? Yo no sabía mucho al respecto, es más, yo sé más ahora de política que antes. Porque es lógico además, es lógico porque además son como, uno no concientiza los eventos, sino que simplemente los vive, y los vive de una manera emocional, emotiva. Entonces eso solamente lo puedes discernir cuando pasa el tiempo. Me tocó vivir una Venezuela en ebullición, en cambios totales, la generación del 28, en fin, todo eso que venía a conocer después en mi adolescencia. Oye, que mira que fulano, que digamos esas cosas, a interesarme, pero no mucho. Yo prefería estar en el liceo cantando y dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer, ese tipo de cosas, los Rufinos, Virginia López, qué sé yo, los Panchos. Me compró mi papá un 4, porque yo se lo pedí. Y bueno, eso me familiarizó también mucho con la música venezolana. Y luego una guitarra que le pedí, me acuerdo que me la compró en la Casa Cremona, que quedaba por allá un poco más allá de la Candelaria. Y yo le decía, papá, porque tenía 11, 12 años. Papá, por favor, cómprame una guitarra, que el 4 solamente tiene 4 cuerdas. Claro, yo todavía no conocía a los grandes cuatristas venezolanos, ¿no? Que han hecho del 4 un instrumento absolutamente genial. Y bueno, así comenzó mi vida con esa música popular era la que yo cantaba. Y la experiencia con esa expresión que se generó en el continente a través de la trova cubana, esa forma... Eso sí fue muy posterior, yo estaba en la universidad, sí. En realidad, el canto mío yo podría dividirlo en 2. Lo latinoamericano, el cual incluye Venezuela, y lo español. Digamos, son 2 vertientes claramente establecidas y se ven en mi discografía. Totalmente. Por ejemplo, el primer disco que grabé fue con canciones armonizadas por Lorca, que pertenecen al acervo cultural español que todo el mundo conoce, canciones populares, de los 4 muleros, de los 4 muleros, de los 4 muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. García Lorca. O mi mamá, por ejemplo, que nació en Santander, castellana, castellana. Le cantaba cosas a mis padres en el fondo para tenerlos felices. Era muy jovencita. Y estaban dentro de mí, estaban como en el ADN mío. Yo no sabía por qué, pero estaban ahí, porque yo había venido de ahí. Claro, era parte de ti también. Sí, y muchas de esas canciones de Lorca sirvieron de apoyo a lo que fue la guerra civil, a las canciones de la guerra civil, ¿no? Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, ya ahora empieza el tiroteo, ya ahora empieza el tiroteo. Esas cosas estaban como muy dentro de mí. Y cuando grabé ese disco, por primera vez en la vida, el primero, que yo ni sabía siquiera que yo iba a ser cantante. O sea, yo cantaba porque era bonito, porque me gustaba, porque todo el mundo era feliz, yo también era feliz, etcétera. Pero no porque, ay, sí, cantante. No, nunca pensé en la vida que yo iba a ser cantante. Sale ese primer disco que convencí a mi papá, le dije, mira papá, me encantaría grabar esto. Porque en el
Teatro Experimental de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, hicimos un teatrito para nosotros, ¿no? Al principio, quien daba clases allí era Horacio Peterson. Y Horacio Peterson también tenía su grupo de teatro ahí. Un muchacho muy joven que se llamaba Julio Riera hizo una obra de teatro sobre Lorca. Los amores de Don Perlimplín, con Belisa en su jardín. ¿Quién más apropiado que yo para cantar esas cosas de Lorca? Pero yo. Yo me la pasaba en los pasillos de la universidad cantando las cosas de Lorca, por ejemplo, de la canción de Belisa, cantaba en los pechos de Belisa se mueren de amor los ramos, se mueren de amor los ramos. Ahí empieza como una historia donde yo pierdo como la timidez para poder cantar como en público. Y además con una intención mía que la descubrí por fortuna en aquel momento en el que lo hacía, que es saldar una cuenta con mis padres que eran españoles. Dice, bueno, aquí está esto es España, esto es Lorca, estos son ustedes, esto es la guerra, esto es esto. Y hice espectáculos en el Teatro Experimental de Arquitectura e hice la obra de teatro con Julio Riera. Y ese salto, me hablas de 2 etapas. Ahí, esa España, ajá, se las dejé empaquetaditas en ese ingenuo, pero entrañable para mí. Entregado disco. Regalo, claro. Eso es de ustedes. Y mi papá, vamos a grabar este disco, entonces vamos a alquilar ahí un estudio, 120 bolívares la hora, ok, entonces 120 bolívares la hora, en 1 hora tengo que cantar todo eso, pum, 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 con mi guitarra, la canté, en 1 hora canté 14 canciones. La segunda etapa es entrar en lo que me correspondía, Venezuela y Latinoamérica. Y Latinoamérica. Y para mí la primera vez que escuché una canción, ya después de muchos años de revolución cubana, una canción cubana en la universidad, la escuché de Silvio. Eran unos discos que venían de 45 y venían por lado y lado, uno venía con fusil contra fusil, la era está pariendo un corazón, cosas así. Y yo me apropié de eso, me parecieron fascinantes. Más fascinantes me parecieron por su musicalidad, por su intención, porque eran jóvenes como yo, que tenían cosas que decir. Inquietudes. Sí, más que por una cuestión política, fíjate. Por su musicalidad me apasionaron las cosas que hizo Pablo Milanés sobre Martí y las cosas que yo canté, que los tenía, los ensalcé y los puse como hermanos que están cantando lo mismo que yo estoy cantando porque me interesa. Uh-huh. Y así empezó un poco eso. Esa relación, ¿no? Sí, cómo no. Incluso yo fui la primera persona fuera de ellos que grabó cosas de ellos en el mundo. Uh-huh. ¿Cómo qué tema, por ejemplo? ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, uno que se hizo muy famoso, que la gente creía que era mío, era la canción del Elegido. Ajá. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí, pero mi historia es difícil, no voy a hablarle de un hombre común. Porque esa canción se mezcla y se ha interpretado como que es de Fidel Castro, que es un poema hacia Fidel Castro. Para nada. Hay gente que lo piensa. Da lo mismo, hay gente que puede pensar lo que le dé la gana y que piensen de mí lo que quieran, todo, que piensen pero todo no por lo que le dé la sino gana, porque pero esa lo que te canción. quiero decir es que se confunde mucho, porque la gente oye campanas, pero no sabe dónde, no investigan, no investigan, no hablan por hablar, hablan de uno como si te conocieran y hubieran jugado metras junto contigo y no jugaron nunca nada, ni Jackie, ni nada. O sea, y hablan de uno como si te conocieran y además despotrican.
o te alaban. Y aseveran. No, y aseveran y dicen cosas. Y uno dice, bueno, ok. Pero no importa, cuando uno ya atraviesa el lindero de lo familiar, de lo doméstico, y se hace como que te conocen más allá de la esquina de tu casa, que me conocían bastante en la cuadra, ¿no? Porque yo siempre cantaba. Eras la cantante de la cuadra, claro. Sí, tal cual. Entonces, cuando ya atraviesas esa especie de límite, de frontera, lo haces, pero además que tú no sabes ni siquiera por qué lo hiciste, ni siquiera sabes que lo estás haciendo, simplemente estás viviendo. Simplemente estás haciendo lo que tienes que hacer, que es darle rienda suelta a tu esencia, a tu elán vital, y punto. Para analizar está el tiempo, mientras estás actuando. En pro de lo humano, de lo real. ¿Y qué reflexiones te ha traído el tiempo, Soledad? Sobre esa infancia, esa rebeldía, esa cantar por interpretar, por unirte tal vez a una fusión latinoamericana. Bueno, el tiempo, el tiempo, el implacable, el que pasó, solo una huella triste nos dejó. El tiempo tiene algo maravilloso y triste, muy triste, porque es el que te hace ver los errores, el que te hace ver lo que no debiste hacer. Y tiene eso de triste, y por otro lado tiene la cosa del ímpetu, el ímpetu juvenil. Ese tiempo es tuyo y eso es lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que yo hice y no me arrepiento de ello, sino de ciertas cosas, y las puedo enumerar. Pero tampoco es que me guste mucho arrepentimiento y arrepentirme, no. Pero reconozco que cuando uno llega a cierta edad como esta, a mis 78 años, y ha vivido cosas como muy interesantes y muy intensas, y ha cometido todos los errores del mundo y muchos aciertos también, porque los aciertos no solamente son para los otros, sino también para ti, que has como reconquistado una parte tuya que estaba perdida y de repente cuando la rescatas es un acierto. Cuando te pierdes y tal y qué sé yo, ese es un error. Y en el error, el ensayo y los aciertos ha pasado mi vida hasta ahora, y debo decirte que el tiempo me ha enseñado a madurar, a ver cosas que no veía antes, y era lógico. Imagínate cuando... ¿Por ejemplo? No sé, imagínate, yo no puedo dar cheques en blanco, porque fulano es de izquierda, yo voy a decir, no, usted no está bien visto por mí. Pero querida Soledad, tú has sido una mujer que también ha interpretado el sentir de un pueblo. Has sido contestataria en la forma de reflejar a través de la música. Mira, el sentir. No lo creo. No has reflejado el sentir de un pueblo. Yo creo que no he reflejado el sentir de nadie. Siempre que uno canta y proyecta, siempre está reflejando el propio sentir. Y no es de una manera egoísta. Pero no hay una forma que la gente se identifique con tu sentir. Sí, pero eso no significa representarse. Hay mucha gente que te puede, que te considera que tú has representado algo importante en su vida, que has dicho esto, que has dicho lo otro, que con tu canto has movido algo en su interior que hace que cometas ciertos errores también. En fin, yo no pienso que ha sido representante de... No, quizás otros sí, porque a lo mejor en ciertos cantantes ha habido como una pretensión, o sea, una cosa pretenciosa de representar, pero uno no representa eso, uno representa ciertas ideas, ciertos sentimientos que uno tiene y que tiene que reflejarlos, porque es la manera más bonita y más... genuina, sí. ¿Qué? Es la que tú tienes para combatir, para expresarte, para equivocarte bastante. Pero hace poco hablando, cuando dices que te equivocaste, cuando hablas, por ejemplo, de que es parte de esas cosas, esas ideas de la izquierda que te sientes estafada, Sí. ¿no?
¿Cómo sientes un poco esa forma a veces de pretensión de que se ha transformado, perdón, en política? Las ideas las han llevado toda la política y han establecido... No, y sobre todo porque se ha prestado también en mucho a la confusión acerca de mi proceder. ¿Entiendes? Hay gente que simplemente pontifica sobre tu proceder. Y no es así. Yo era una muchacha con ideas revolucionarias que me importaban mucho. Pero ¿tú te crees alguna vez me he leído yo El Capital de Marx? Jamás ni nunca. No. Además, qué aburrimiento. ¿Cómo se va a leer una broma así? No. Pero era también un poco lo que flotaba en el ambiente. Lo que hizo que nosotros siguiéramos una revolución que no era la nuestra, la cubana. Una revolución que no tiene nada que ver con nosotros. Pero que ahora, después de muchos años, está viendo cómo salir de esas amarras. En fin, yo pienso que en nuestro largo transitar de cantantes, en fin, yo me sentía también un poco pretenciosa, ungida, como que yo tenía como un poder de seducción, de encantamiento, incluso de hacer proselitismo de cosas que ni siquiera tenían que ver con mi esencia. ¿Ah? Sí. Pero todo eso para mí ya pasó. ¿Por qué sientes que la gente a veces, cuando escucha tu nombre y tus letras, hay una relación directamente con la revolución socialista bolivariana? Hay una confusión que tú has aclarado 1000 veces, pero que ciertamente se ha llevado como una bandera a veces para contrastar tu esencia, como bien lo descifras, ¿no? ¿Cómo sientes un poco que hay gente que te dice, Soledad Bravo, ella le cantó a la revolución de Chávez? No hay nada que me ofenda más. Punto. No diré más nada. Hammer trae el día a la noche con su línea Hammer Automotriz. Su amplia y variada gama de opciones crece con los Night Power Laser LED, con mayor ahorro, pero sobre todo energía y duración. Viaja seguro con la iluminación del futuro que solo Hammer Automotriz puede ofrecer. Me hablabas un poco que ciertamente han querido a veces engavetarte bajo algunas ideas, algunos pronunciamientos, algunos sistemas. ¿Por qué sientes que la gente a la hora de descalificarte quieren reunirte o quieren buscar la manera de enlazarte con la revolución bolivariana? Uno no puede gustarle a tirios y troyanos. Cuando tú desarrollas una actividad como esta y es pública, estás expuesto a todo, estás expuesto a que te quieran, a que no te quieran, en fin. Pero hay una cosa que me satisface mucho y que, como te dije al principio, se lo agradezco a la enfermedad del virus. El haber visto el amor de tanta gente. Eso vale más que cualquier tonto que te quiera descalificar. ¿Pero creíste alguna vez en Chávez, Soledad? El 4 de febrero de 1992 estábamos en esta casa, mi esposo y yo, y nos despertó una desgracia. Que además no es que nos despertó una desgracia que nosotros supimos que iba a ser una desgracia después. Perenne. Nosotros lo supimos esa noche. Porque desde el primer momento en que este hombre dijo su famosa frase, por ahora, para mí fue, estábamos los dos, nos tomamos de la mano viendo la televisión y dijimos, Dios, si este país cae en manos de este hombre, Venezuela va a sufrir mucho. Lo oliste, lo sabías desde un principio. Lo supimos desde el principio, jamás lo apoyé. No lo conozco, sino por haberlo visto en sus interminables chácharas televisivas. Sí. En fin, comprendo que los charlatanes de feria
pueden Enlazarte, ¿no? seducir a mucha gente, sobre todo gente que no tiene la formación que yo tenía a través de la educación de mis padres y además de mi bagaje cultural que venía de España, que venía de una guerra, que venía de una posguerra. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto y he visto. Y eso lo decía el gran poeta español León Felipe. ¿Qué verso, querida, resumiría la presencia o el amor a tu madre? La has nombrado 2 veces en momentos estelares de tu vida, dedicarle tu primera interpretación musical, tu conciencia llegar a Venezuela. Pero ¿qué verso define Mis padres. A tus padres. Porque mis padres además estuvieron toda la vida juntos. Se amaron mucho, como Antonio y yo. Nos hemos amado mucho, nos amamos mucho. Para mí, ellos fueron un ejemplo enorme, un gran ejemplo. En todo, en cómo mi madre sufrió esa prisión de mi padre. Y mi padre estuvo en varios penales que no recuerdo ahora porque se me han ido la mente. Claro. Ahora no tengo mi historia personal al lado que me lo cuente, por ejemplo, él. No tengo, se me han olvidado. Pero ha habido penales terribles en España que mi padre transitó. ¿Y qué temas, qué versos les dedicas? ¿Qué sentimiento unes a ese gran padecer de tus padres? Bueno, yo, por ejemplo, cuando tengo que recortar la vida y saber todo lo que vivieron mis padres en la posguerra, economizando, sufriendo, vendiendo aceite de contrabando para mantener a sus 3 hijos que nos dejaban solitos, y ellos se iban por ahí. Y quién sabe las cosas que sufrieron con la Guardia Civil cuando los detenía vendiendo aceite, aquello que llamaban en España el extraperlo. Y nosotros solos, comiendo un huevito frito para los 3. Yo tenía, mis padres para mí han sido muy, muy importantes. Por eso yo tengo 3 discos dedicados a ellos 2. El primero, Canciones de Lorca, muy ingenuo, muy infantil, pero yo lo amo porque tiene la voz de aquella niña, de aquella joven, voz cristalina e ingenua, que además cantaba de oído, sin pensar en las armonizaciones, sino que simplemente yo hacía con mi guitarra un atrevimiento, una osadía, pero lo hice. Y ahí está. El otro, el disco que hice con el gran poeta español Rafael Alberti, que era en aquel momento uno de los pocos poetas, yo lo grabé en el año 77, uno de los pocos poetas españoles grandes que nos quedaban vivos. Él vivió su exilio en su exilio de la guerra, lo vivió en Argentina, 25 años en Argentina. De ahí va a Italia a vivir otro exilio, el exilio más cercano. Cuando viene la transición en España, yo formé parte de esa transición, sin que los españoles algún día lo sabrán, pero yo, venezolana, española de origen, transité por esos Felipe González, por esos Carrillo, por los Caballeros, por todo. Lo vi con mis ojos, lo toqué, canté. Entonces ese disco está dedicado a mis padres, porque mi padre fue el que me indujo a leer a mi gran poeta, al poeta de mi cabecera desde los 13 años, Antonio Machado. Yo tenía sus obras completas junto con su hermano Manuel y andaba con ese libro para arriba y para abajo, era como mi libro de cabecera. Antonio Machado, primero. Eso me lo enseñó mi padre. Primero me enseñó a Alberti, me enseñó a Lorca, me enseñó a Cernuda, me enseñó a todos los poetas de esa generación. Yo quería darle ese gusto a mi padre y además un gusto para mí. Personal. ¿Y sabes por qué? Porque cada vez que yo escucho ese disco, donde yo hice la música, le puse música a sus poemas, cada vez que yo escucho ese disco y veo que él está ahí, su voz grabada para mí, me siento orgullosa y feliz
una etapa de mi vida cerrada y regalada a mis padres. El tercer disco, dedicado a mis padres y a mis abuelas. Canciones sefarditas. Quizás no lo hice en el estilo que se acostumbra porque yo soy española, pero no soy judía española. Pero a mí me ha fascinado siempre la música judeo-española por la sencilla razón de que es una música que se ha transmitido oralmente, de la cual no se conservan sino las líneas melódicas a través de la transmisión oral, de abuelos a nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo tomo ese legado en mis manos y hago mi disco de canciones sefardíes, es un regalo a mis abuelas. Cuando yo estaba chiquita, antes de venir a Venezuela, mi abuela, la mamá de mi mamá, me cantaba romances españoles para dormir, que eran los mismos romances sefarditas, judíos españoles. Un pueblo que se va en una diáspora hace más de 500 años. ¿Cómo no voy a tener yo esa sensación de amor por la gente perseguida, por la gente de la diáspora? Y hablando de esta generación, ¿cómo siente, para ir cerrando, mi Soledad, estamos terminando, esta difícil circunstancia que vive el país, unos 6 millones, y bien me lo comentabas, gente cercana, muy cercana a ti, que hoy no está contigo por también la misma circunstancia que viviste en tus comienzos cuando pisaste Venezuela, a través de la desidia, de la gran tristeza que se vive a través de la diáspora? ¿Cómo ves el sentimiento hoy? Bueno, imagínate, para mí es tan doloroso, es tan doloroso como asomarse a la ventana y ver que el paisaje te cambia de repente, porque no están las mismas personas que transitaban tu calle hace 2 días, porque no están las mismas personas que te vendieron la chicha en la esquina, porque no están tus compañeros que estudiaron contigo, porque no está tu familia a la cual tú le cambiaste los pañales, no están. ¿Cómo no va a ser doloroso? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puede pensar uno si es como si te borran parte de tu historia, parte de tu vida? Amo este país profundamente, pero necesito ese paisaje de nuevo, ese paisaje de mis hermanos dentro de su país, viviendo una vida decente. Eso lo necesito profundamente, asomarme a cualquier sitio donde vaya en mi país, en Caracas, en el interior, y ver que están esa gente que ya no volverá, porque yo nunca volví a España. O sea, yo volví a España a buscar, a ser cantante. O sea, ya yo era cantante, ya había cantado en el Luna Park, acompañada por Teodorakis, llenos monumentales en todos lados. E ir a España a cantar era otra cosa, pero no a vivir. No a vivir, exactamente. ¿Por qué? Porque yo era la cantante venezolana cuando iba a cantar en España. No era la cantante española que estaba no, era la cantante venezolana que estaba cantando. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Antes de que la cantara todo el mundo. Luna llena menguante, luna, luna, luna llena, menguante, lucerito, buenos días, lucerito, nube de agua. Mi querida, para cerrar, tus nietos, Ana Sol, ¿qué reflejan a través de tu sentir? Tal vez un poco tu historia, lo que me has contado, lo que has vivido, lo que quisieras. ¿Cómo se expresa ese sentimiento ante la actualidad que se vive? Bueno, yo quiero lo mejor para mis nietos. A mí me hace sufrir mucho que nosotros tengamos este núcleo familiar, Ana Sol, los nietos, Antonio, su esposo, aquí, y que no tengamos la oportunidad de
de tener una Venezuela mejor. Me hace sufrir profundamente porque cuando uno ve que la muerte está cerca, cuando se acortan los plazos, cuando tú sabes que es inminente que en algún momento te vayas, tú lo único que quieres es dejarle algo muy bueno a tu descendencia, porque es una ley de vida. Nada más es tan animal como los animales. Los animales hacen lo mismo y nosotros, animales superiores, también queremos lo mejor para los nuestros. ¿Qué le dedicas a Venezuela? Ese tema que siempre te mueve las entrañas, te conecta con el verdadero sentir del país. Recuerdo en los años 70, cuando fui a París a cantar en el Teatro de la Ville, 10 días seguidos llenos, absolutamente. Yo tenía un show, porque yo me gané la vida, así, con mi guitarra y mi cuatro. Malísimo lo tocaba, pero me acompañaba buenísimo. Con mi guitarra y mi cuatro me recorrí el mundo. Era aquella época de los cantores, de los trovadores, que uno iba con su guitarra y expresaba lo que tenía que expresar. Yo tenía como una especie de presentación muy bella para ese Teatro de la Ville, donde empezaba con un cenital, vestida de negro, joven como nunca. O como siempre, o ese como espíritu siempre. joven. Y llegaba, me sentaba en mi cenital, agarraba mi guitarra, porque no era con el cuatro, porque el cuatro ya lo usaba para otras cosas. Agarraba mi guitarra y cantaba la canción de La tonada de Ordeño, de Antonio Esteves, y la unía a La tonada de Luna llena de Simón. Entonces yo hacía como una especie de cinta larga que me transportaba por el llano. Y seguía. Noche oscura y tenebrosa, empréstame tu claridad para seguirle los pasos a esa ingrata que se va. Esa canción de Esteves, de una manera absolutamente irresponsable, la uní con la tonada bellísima de Luna llena con Simón cuando empiezo. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Y eso fue una revelación, cantar esa canción unida, porque era como una especie de cábala. Yo empezaba con esa canción para sentirme feliz durante todo el recital, porque al sentarme en aquella oscuridad y estar frente a aquellos seres extraños para mí que hacían un silencio sepulcral porque les fascinaba, yo me sentía, mira, cerraba los ojos y veía el llano, veía cuando era chiquita y mis papás me llevaban al llano, y veía los caños y veía todo. Entonces para mí representaba la tranquilidad que me ayudaría a enfrentar un recital para enfrentarme a un público exigente. Entonces era como una especie de amuleto. Amo la tonada de Ordeño de Venezuela, amo las tonadas de Simón, las amo. Y nosotros te vamos a ti. Gracias, Soledad, por darnos siempre una voz firme y fuerte sobre nuestro sentir. Gracias por tu conversa, por tus emociones, por relatarme parte de tus vivencias y por conectarme con tus Chacho, ¿y lo que falta? ¿Falta mucho más? Claro que faltará mucho más. Gracias por el tiempo, por abrirme las puertas de tu casa. Gracias a ti. Bella. Espero que te guste el chocolate. ¡Ah!
Y este espacio es cortesía gracias a Tarde o Temprano, Frigilux, café amanecer tan bueno como su gente. Y Farmacia SAS trae para ti la oportunidad de llevarte a casa una bicicleta eléctrica, la cual se estará sorteando a nivel nacional. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, sigue la cuenta oficial de Instagram @farmaciasas y registra tu factura de compra en la página web www.farmaciasas.com. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Flaquito, único como tú. Panetón con extra chocolate de San Moritz. El placer del chocolate. Chocolate sin azúcar con leche y oscuro o bitter de San Moritz. Tu cómplice perfecto y peca sin culpa. Hablarles de la línea de cosméticos Titanio de Dr. Marcos, que cuenta con una gama de productos que te va a ofrecer renovar, proteger y limpiar las piezas y partes de tu automóvil. Toallitas limpia grasa, limpia tapicería, shampoo, spray limpia rines, spray limpiadores de vidrio y spray para limpiar y desengrasar tu motor. Todos sus productos además tienen el plus de aromas agradables que te van a acompañar en cada destino, pero hará sin duda que vivas momentos extraordinarios. Hammer trae el día a la noche con su línea Hammer Automotriz. Su amplia y variada gama de opciones crece con los Night Power Laser LED, con mayor ahorro, pero sobre todo energía y duración. Viaja seguro con la iluminación del futuro que solo Hammer Automotriz puede ofrecer. En exclusiva, momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.